No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como es de costumbre, en Israel empezamos. El diario Haaretz informó ayer de que el Estado de Israel ofreció la excarcelación de unos 1.000 prisioneros palestinos a cambio del soldado Gilad Shalit, secuestrado hace más de 5 meses. Una destacada fuente no identificada por el rotativo reveló que se acordó liberar a varios centenares de presos, entre estos mujeres y menores de edad, y también a centenares de hombres mayores, entre ellos prisioneros que llevan muchos años encarcelados. Israel propuso la excarcelación de esos prisioneros al ministro y jefe de los servicios de seguridad de Egipto, Omar Suleiman, que oficia como mediador y quien se entrevistó la semana pasada con el primer ministro Ehud Olmert y con el de Defensa Amir Peretz. Un preso por 1.000, es llamativo como mínimo. En varios medios del gobierno israelí se esperaba que se produzca algún progreso para la concreción de este canje tras la reunión que se celebró el lunes en Siria entre el primer ministro palestino Haniyeh y el líder de Hamas, Khaled Mashal, que está en Damasco y que en principio es quien debe decir la palabra final. Según comentaba el diario Haaretz, los israelíes estarían dispuestos a excarcelar unos 1.000 y serían puestos en libertad por etapas. Las mujeres y los menores en la primera etapa también entrarían en esta liberación posteriormente, mayores de edad. Por supuesto va a haber muchas protestas. Entre algunos temas es que algunos de los que se está pensando en excarcelar serían en su mayoría suicidas que fueron apresados antes de cumplir la misión, o por lo menos eso decía Hosni Mubarak, que es a los presos a los que se refería que Israel tendría que excarcelar. Hasta la fecha, todos los gobiernos israelíes que han aceptado trueques de este tipo se han negado a excarcelar a palestinos con sangre en las manos. Si en esta ocasión Olmert lo hace, pues se va a tener que ver con mucha gente en contra, muy duras críticas, y recordar que en este momento el gobierno de Israel, tanto el primer ministro como el presidente, tienen problemas. Por cierto, de cara a la opinión pública, por cierto, que el presidente, que está acusado de acoso sexual, también su hijo, Lior Katsav, ha sido acusado por una funcionaria pública que dijo que ventiló el caso después de que la echaran de su cargo. Según Lior Katsav, negó rotundamente las acusaciones y es una funcionaria que, al verse despedida, pues ha presentado cargos contra el jefe, nada más. En fin, veremos qué pasa. Mientras tanto, vamos a hablar de Líbano. Alemania y Francia instaron ayer a respetar la soberanía del Líbano y llamaron a Siria a no apoyar fuerzas que puedan debilitar al país y a la región. La declaración firmada por el presidente Jacques Chirac y la canciller Angela Merkel hace referencia directa a Hezbollah, que, entre otras cosas, convocó una manifestación el viernes pasado para reclamar la renuncia de todo el gabinete. Por otro lado, miles de personas asistieron ayer a los funerales de un joven militante del grupo chií Amal, muerto el domingo en un barrio beirutí cuando regresaba del centro de Beirut. La declaración conjunta fue firmada entre el presidente Chirac y la canciller Merkel durante una reunión informal en la localidad de Metlach. Francia y Alemania llaman al cese de todas las injerencias exteriores en los asuntos del Líbano. Dice el texto: con respecto a Siria, deseamos que ese país se abstenga de aportar su apoyo a las fuerzas que buscan desestabilizar al Líbano y la región y establezca una relación de igualdad respetuosa de la soberanía de cada cual. Por otro lado, hay que decir que en Siria hay un gran desfile de altos cargos políticos de muchos países, muchos europeos que están llegando ahí, vienen, con lo cual suponemos que algo se mueve o algo se está cociendo por esa zona. Todavía no sabemos exactamente qué, pero lo sabremos seguramente. Los países europeos, por otro lado, han reafirmado su firme respaldo al gobierno legítimo de Líbano presidido por Siniora, y es un respaldo que llega en un momento muy importante, ya que las manifestaciones se siguen manteniendo, como les contábamos, en las calles, y está poniendo al gobierno actual en una difícil situación. Y seguimos hablando de Líbano, pero de coletazos de la guerra entre Israel y Hezbollah hay un cruce de acusaciones.
Tiempo atrás, el Líbano, la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos y varios grupos internacionales acusaron a Israel de crímenes de guerra, aunque al día de hoy aún no se han formalizado los cargos. Por otra parte, un instituto de estudios militares israelí elaboró un informe que demostraría que Hezbollah utilizó escudos humanos durante su guerra con Israel de este verano, lo que según sus autores desacreditaría las acusaciones en contra de Israel de incurrir en crímenes de guerra por bombardear zonas residenciales. El informe de 300 páginas obtenido por The Associated Press unos días antes de su divulgación refuerza la posición del gobierno y el ejército israelí, y en él se encuentran documentos, fotos y grabaciones, varias que ya han sido vistas por televisión o en páginas de internet. Ya les hemos hablado de la acusación de la utilización de los civiles por parte de Hezbollah. De hecho, el comité argumenta que la cifra de víctimas oficial, que eran 850 libaneses, la mayoría civiles, no es cierta, que al menos 450 de los muertos eran terroristas y que Hezbollah, cuando utilizaban, colocando en áreas pobladas de civiles a sus terroristas para protegerse y para lanzar los ataques, de manera que las respuestas se llevaran por delante a los civiles. En fin, el dossier fue redactado, entre otros, por un grupo de expertos, y entre ellos liderado por Reuven Ehrlich, que es experto en inteligencia militar y es un teniente coronel retirado que encabeza ahora el Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo. Por su parte, el portavoz de la Cancillería israelí, Mark Regev, aseguró que su país aún no ha sido denunciado por la acusación de crímenes de guerra, pero añadió que los abogados gubernamentales ya han preparado la defensa de funcionarios o de militares en caso de que se produzca alguna demanda. Suponemos que esas imágenes del informe de 300 páginas estarán entre los argumentos para defenderse. Y ahora nos vamos a Francia, donde la polémica llega antes incluso de que Ségolène sea presidenta o se presente, o ya sean las elecciones. Ségolène Royal, candidata socialista a la presidencia francesa, se vio envuelta este fin de semana en una polémica durante su viaje a Oriente Próximo, al no reaccionar cuando un legislador de Hezbollah, con quien se reunió el viernes, comparó la reciente ocupación del Líbano por parte de Israel con la ocupación de Francia por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Las críticas no tardaron en llegar, y Royal respondió alegando que no había escuchado lo que dijo el legislador, quien habló en árabe. Los periodistas sí escucharon el comentario, pero Royal tenía otro traductor y no está claro si este tradujo ese comentario. Por otro lado, la candidata, que ayer se encontraba en Israel de visita oficial, dijo al ser consultada que cree que es legítimo que Israel realice vuelos de reconocimiento sobre el Líbano. Hizo estas declaraciones tras reunirse con el primer ministro Ehud Olmert y con otros altos funcionarios israelíes. Suponemos que habrán hablado bastante de esta metedura de pata, por llamarlo de alguna manera, aunque hay muchas controversia. De todos modos, es verdad que la lucha por el poder en Francia todavía no ha empezado y ya está siendo encarnizada, con lo cual veremos más meteduras de pata y seguramente unos y otros la utilizarán contra unos y contra los otros. Seguimos desde España. El viernes 15 de diciembre de 2006 se inaugurará en Madrid la plaza dedicada a la memoria de Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel e impulsor del proceso de paz, asesinado en 1995. Está previsto que en el acto intervengan Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, Víctor Jara, el embajador de Israel, y Dalia Rabin, hija de Yitzhak Rabin. La plaza Yitzhak Rabin está ubicada en el norte de la ciudad, en la intersección de la calle Nueva Zelanda con la Avenida de la Ilustración. No es el pleno centro, pero tampoco está lejísimos, así que habrá que pasarse por ahí para ver la plaza. Seguimos desde España también, en este caso vamos a hablarles de cultura judía en Ávila. La documentación de la cultura judía que se conserva en Ávila será la base de la exposición que el Ayuntamiento prepara para el año que viene para poner en valor el rico patrimonio documental sobre esta cultura que existe en la ciudad. El anuncio lo realizó en la 10ª Feria Internacional del Turismo de Interior el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, quien explicó que la ciudad conserva un importante fondo documental de la cultura judía. El alcalde explicó que, a diferencia de otras ciudades que conservan un barrio judío, Ávila no lo tiene porque en su momento quienes residieron en la ciudad convivieron perfectamente en ella, y solo fue en el último medio siglo cuando estuvieron recluidos en una parte de la ciudad. Pero destacó el regidor, el alcalde, que la ciudad se encuentra salpicada, dijo, de restos judíos y que conserva un preciado legado documental. La muestra se va a celebrar durante 2 o 3 meses en el edificio del Episcopio y pretende aprovechar el tirón que supone el reciente ingreso de la red de juderías
en España, de Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, perdón. También destacar que se va a hacer hincapié en el documento de expulsión de los judíos de 1492 que se conserva en el consistorio de la capital abulense. Y ahora entramos en una despedida. Elliot Wells murió de un infarto en su domicilio del Bronx, en Nueva York, el pasado martes, según indicó su hijo Mark Wells este mismo domingo. Wells, un superviviente de la Shoah que logró encontrar al oficial nazi que ordenó la muerte de su madre e hizo de ese triunfo personal una cruzada para detectar a dirigentes nazis furtivos, murió a la edad de 79 años. Wells abandonó en 2003 su cargo al frente de la Liga Antidifamación de la Bnei Brit después de más de 20 años como líder de esa organización, que entre sus objetivos tiene el de localizar a dirigentes nazis desaparecidos. Según explicó su propio hijo, la actividad de buscar nazis fugados de la justicia tras la Segunda Guerra Mundial era su principal pasión de vida. También dijo que estaba determinado a hacer por otras personas lo que esas otras personas no podían hacer. Él nació en Viena el 18 de septiembre de 1927 con el nombre de Kurt Sauerkel y fue deportado a Letonia a comienzos de la guerra. Cambió de nombre, se convirtió en Wells y ahorró el suficiente dinero para crear su propio negocio, que fue un restaurante en Yorkville, en un enclave alemán del flanco superior de Manhattan. Y curiosamente esto fue lo que le permitió establecer contactos alemanes, lo que posteriormente lo llevó a descubrir nazis fugitivos gracias a varios archivos de la Oficina de Investigaciones Especiales, que fue fundada en 1979. También tuvo accesos a registros en Alemania que le permitieron en esta ocasión localizar al oficial de las SS que había ordenado la ejecución de su madre y a quien pudo detener y condenar. Y con este adiós dejamos la primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Dieguito. Hola. Cuéntanos de qué hablamos. Hablamos de que ha empezado la temporada del caqui y las naranjas pueden ya ser vistas en los mercados, pero no será necesario correr. Empezando este año el caqui no solo estará disponible en invierno, sino que será posible disfrutar de él todo el año. Estas buenas noticias proceden de la compañía productora del caqui Mor Perot Sharon, que es dueña de la marca Farsemore, que asegura que ha logrado prolongar la vida de esta fruta en los supermercados a lo largo de todo el año. En años recientes, Israel ha conquistado el segundo puesto en el mercado de las exportaciones de esta fruta, después de España. Las plantas de producción y la dirección del mercado y del marketing aúnen que esta fruta está llegando a todos los continentes y en especial a Europa, Sudáfrica y Australia, e incluso a países de Oriente Lejano como China, Singapur, Japón y Tailandia disfrutan del caqui israelí. El área de crecimiento de esta fruta en Israel está en torno a los 17.500 dúnames o 4.000 acres, con una producción por año de 35.000 toneladas, de las que 16.000 se destinan a exportación. El presidente de la Asociación de Cultivadores de este fruto, Yair Kaplan, dice que el éxito de este producto en el extranjero se debe a la suavidad y dulzura del producto. Kaplan explicó que el mejor momento para su recolección son los meses de octubre y noviembre, pero que gracias a un sistema inteligente de almacenamiento se puede exportar el caqui hasta finales de febrero, cuando ya la competencia de esta fruta en el mercado extranjero ha desaparecido. El caqui posee una alta concentración de fibra y tanino, y comiendo una unidad al día se lucha contra la arteriosclerosis. Pues habrá que irse a comer unos cuantos. Por si acaso. Por si acaso. Muchas gracias, Egid. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como no es habitual, empezamos por alguien que está contenta o con esperanzas. La directora de Amnistía Internacional, Irene Khan, declaró ayer que el alto el fuego entre Israel y la milicia palestina en Gaza debe contribuir a poner fin a los ataques contra los civiles por parte de todos los bandos. La frágil tregua crea pequeñas oportunidades para los líderes a fin de que examinen sus próximos pasos, dijo durante una visita a la localidad israelí de Sderot, cuya población se ha convertido en uno de los objetivos preferidos de los milicianos palestinos de la vecina Franja de Gaza, desde donde disparan sus cohetes al Qassam. La directora de Amnistía también visitó por la tarde la ciudad palestina de Hebrón, en Cisjordania, para informarse de boca de los palestinos acerca de su situación bajo la ocupación israelí. Este periodo de calma sigue adelante, más o menos, o por lo menos ayer seguía adelante, pese a algunas violaciones por parte de los palestinos, aunque los palestinos acusan a los israelíes de también estar faltando al compromiso. El caso es que Khan dice que la tregua puede llevar a un debate más amplio acerca de cómo se puede conseguir que las dos partes respeten los derechos humanos. Con sus más y sus menos. Ayer, por lo menos, esta tregua seguía en pie. Nosotros avanzamos y les contamos que también ayer Simón Peres demostraba su incomodidad con el tema de Hamás. El viceprimer ministro israelí Simón Peres acusó ayer al movimiento islámico palestino Hamás de querer utilizar al presidente Mahmoud Abbas y a su movimiento Al-Fatah para recuperar el flujo de las donaciones de la comunidad internacional. En una entrevista a la radio pública, Peres se refirió al deseo del primer ministro palestino Ismail Haniyeh de reanudar las negociaciones con Abbas para crear un gobierno de unidad nacional con Al-Fatah a fin de quebrar el boicot económico impuesto contra su ejecutivo. Según Peres, si finalmente Hamás y Al-Fatah llegaran a formar una coalición de unidad nacional, sería una fachada, pues Hamás no está interesado en la paz con Israel, como es el caso del presidente Abbas. Si no está interesado en la paz con Israel, sino en seguir recibiendo el dinero de la Unión Europea, ya saben que depende de que Hamás abandone las armas, reconozca el Estado de Israel y acepte los acuerdos de paz anteriores. Abbas había anunciado la semana pasada en Jericó que había puesto fin a las negociaciones con Haniyeh. Sin embargo, este dijo que no, que para nada, desmintió que las conversaciones hubieran fracasado y que seguían en pie. ¿Alguien miente o los dos mienten? No se sabe. En otro orden de factores, en Israel ayer fue condenado a 9 meses de prisión un israelí que en el 2005 había arrojado una cabeza de cerdo a una mezquita en Tel Aviv, además de haberle puesto una kifia y había escrito las palabras profeta Mahoma, además de haberle puesto un rosario musulmán en la boca. Bueno, el tribunal de Tel Aviv lo condenó a 9 meses, a su novia también, que está implicada a 2 meses de servicios comunitarios por violación de la ley religiosa, y ambos se declararon culpables. De hecho, cuando fueron capturados iban a volver a cometer un delito de este tipo y afortunadamente la policía los paró a tiempo. Según el juez israelí que los condenó, Daniel Berry, no hay necesidad de decir cuán graves fueron los actos de los acusados, y agregó que los detalles de la acusación reflejan un comportamiento y una intención a largo del tiempo que representan un peligro real a las delicadas relaciones entre dos comunidades que viven en Israel. Evidentemente hablaba de árabes y de judíos. Una semana, como les decía, después estos querían repetirlo. Y seguimos. La Unión Europea intenta tender puentes o quiere reforzar sus relaciones con Israel. La Unión Europea espera pasar a un nuevo nivel de cooperación con Israel y le ha ofrecido una profunda integración en su mercado interior, pero el gobierno y la sociedad israelíes aún están reflexionando sobre ello. Así lo explicó ayer el embajador de la Unión Europea en Israel, Ramiro Cibrián, en una rueda de prensa convocada al día siguiente de la presentación en Bruselas del informe sobre la marcha del plan de acción con este país para advertir de que hay que fijar nuevas prioridades. El embajador aseguró que el tiempo vuela en esa parte del mundo y que el plan de acción acordado en 2004 tiene un marco de 3 años, de modo que a finales de 2007 habrá que decidir qué hacer después y qué tipo de ambiciones perseguir. Entre los campos en los que se podría avanzar se señaló la protección de la propiedad intelectual, la armonización de la política empresarial o la legislación medioambiental, la liberalización del mercado agrícola y de sus servicios. De hecho, en el 2005 los intercambios comerciales entre Israel y la Unión Europea se elevaron a 23.000 millones de euros. Por parte israelí, parece ser que el primer ministro Ehud Olmert estaría entusiasmado con esta idea. Sin embargo, no serían los políticos quienes no están del todo de acuerdo. Habría que ver también la evolución de la sociedad. La prensa israelí que estaba ahí demostró que la opinión de la Unión Europea es bastante controvertida. Un periodista le preguntó al embajador que era español, si la Unión, al condenar el muro de Israel con Cisjordania y aprobar el de Melilla, no aplicaba doble rasero. Otro quiso saber cómo se siente Europa ahora que ha sido objeto de un primer ataque con arma nuclear. Imagino que se refería
al polonio 210 con el que murió el ex espía soviético, en fin, haciendo amigos. Y en otro orden de factores, también con la Unión Europea, el presidente francés Chirac y la ministra de Asuntos Exteriores israelí Tzipi Livni no parecían estar muy de acuerdo ayer. De hecho, divergieron durante su entrevista oficial en el Elíseo acerca de los vuelos de la aviación militar israelí sobre Líbano. Ninguno de los dos dirigentes, de hecho, compareció en rueda de prensa, y Livni, en un encuentro previo con el titular de Exteriores, Philippe Douste-Blazy, había justificado los vuelos diciendo que mientras el embargo de la venta de armas a Hezbollah no se respetara. Antes de ayer, si recuerdan, Ségolène Royal había de visita, de gira por Israel, había dicho que a ella le parecía muy bien y que los comprendía. El presidente francés no parece estar tan de acuerdo. Seguimos echándole un vistazo a lo que sucede en Líbano. El primer ministro de Líbano, Fouad Siniora, instó el miércoles a la oposición conducida por Hezbollah a poner fin a las protestas callejeras y regresar a la mesa de negociaciones, asegurando que no se lo forzará a abandonar el poder. Miles de seguidores de la oposición han estado acampando cerca de la sede del gobierno desde el viernes, paralizando el corazón comercial y bancario de Beirut para forzar la renuncia de Siniora. Las protestas desataron varios enfrentamientos sectarios entre musulmanes chiitas que respaldan a Hezbollah y partidarios de Siniora, que son sunitas, generando temores de violencia a gran escala en un país que ha sufrido 2 guerras civiles en los últimos 50 años. Siniora dijo que la calle no resolverá ningún problema y que no hay otro camino que sentarse y hablar. También dijo que las protestas no producen resultados, cavan zanjas y no construyen un país. Pero no da la sensación, visto desde afuera, de que Hezbollah no quiera cavar zanjas y quiera reconstruir un país. Parece que están más interesados en el enfrentamiento. De hecho, según los aliados de Siniora, estarían intentando desviar la creación de un tribunal internacional que juzgara a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro Hariri, que además muchos libaneses adjudican a Siria. Los compromisos asumidos por políticos libaneses y el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, no han logrado ninguna salida y están en estos momentos en un punto muerto. Nosotros nos volvemos a Europa, una noticia curiosa que llega desde Bélgica. Halima Shehaima, de 18 años e hija de padre marroquí y madre flamenca, no podrá optar a la corona de Miss Bélgica pese a su belleza, tras descubrirse su antisemitismo y sus contactos con el criminal belga Bilal Oulhag. El pasado mes de octubre, cuando se celebraron las elecciones regionales del país, Halima se presentó como candidata del Partido Marxista-Leninista del Trabajo en su barrio, Molenbeek, habitado en gran parte por musulmanes. El partido, con apenas algunos simpatizantes, no consiguió los votos para que Halima fuese elegida, pero para entonces ya había muchos puntos para su elección de Miss, aunque la joven había secundado la opinión de Ahmadinejad, presidente de Irán, de que Israel debe desaparecer del mapa. Bueno, pues parece que no se va a presentar. De hecho, las cosas se han empeorado bastante, porque después se la relacionó con Oulhag, que fue acusado de 3 robos en joyerías y de haber torturado a una anciana de 84 años que no tenía suficiente dinero para que él le robara. La Miss ahora no será coronada, como imaginarán, y estaba siendo sometida a varios interrogatorios policiales para aclarar su grado de complicidad con el criminal. Así que un angelito esta muchacha y sus amantes. El caso es que era favorita, además. Bueno, una buena manera de tirar por la borda su reinado de Miss. Seguimos, vamos a empezar a hablar de cosas más interesantes, de premios. El cardenal Peter Erdo fue galardonado con el premio por los judíos en Hungría, por el refuerzo del diálogo entre la Iglesia Católica y la comunidad judía y por la conservación de la memoria de los judíos asesinados durante el Holocausto y de quienes les salvaron. El lunes, la archidiócesis de Esztergom-Budapest y el diario católico húngaro Magyar Kurir subrayaron que es la primera vez que tal reconocimiento se dirige a un representante de la comunidad católica. Este galardón es entregado anualmente por la Federación de las Comunidades Judías en Hungría. El cardenal Erdo recordó que el premio es para toda la Iglesia, y aunque fue dado a través de su persona, según el presidente de la Federación de Comunidades Judías Húngaras, es un hecho sin precedentes y decía que toda vía positiva debe ser emprendida. También se le otorgó el galardón a Erika Plankov, del Ministerio de Justicia, por sus actividades determinantes en la creación de un sistema de resarcimiento y su compromiso en el proceso de resarcimiento comunitario de los judíos. Y seguimos con otro premio muy simbólico y también muy bonito. El Centro Islámico de Long Island concedió ayer el premio por el mejor servicio a la comunidad al rabino Jerome Davison, después de que durante las elecciones legislativas de noviembre este defendiera al grupo musulmán de las acusaciones realizadas por un legislador que los acusaba de radicalismo religioso.
Para los miembros del Centro Islámico, la labor de Davidson ha permitido a los musulmanes estadounidenses y a los judíos entablar un diálogo mediante la creación de un grupo de discusión que implica tanto a miembros de la sinagoga a la que pertenece el rabino como a integrantes del Centro Islámico de Long Island. Calificado de líder visionario por crear puentes de entendimiento entre las dos comunidades, Davidson reconoció que su voluntad de aproximación hacia la comunidad musulmana partió hace años de una reflexión sobre la lejanía ideológica, que no física, entre ambas creencias en Estados Unidos. Y a través de los años las dos comunidades se han visitado, han acudido a servicios religiosos, colegios. Según Davidson, en aquel momento sabía que su congregación probablemente no había hablado nunca con un musulmán, no porque no quisieran, sino porque no habían tenido hasta el momento la oportunidad. Y este tipo de noticias son de las que nos demuestran que el entendimiento es posible. Bueno, y con ese convencimiento nos venimos a la segunda parte del informativo, al rincón de Guito Leguit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos donde se ubica el aeropuerto de Ben Gurion, en Israel o en Palestina. Al principio de esta semana, el ciudadano L volvió de Bangkok a Tel Aviv. Como cientos de otros israelíes, volvió en Royal Jordanian Airlines. El vuelo transcurrió sin incidentes y las vistas desde el avión eran como las que se ven desde cualquier otro avión. Pero algo llamó la atención del ciudadano israelí L, el mapa de vuelos incluido en la revista. Royal Wings se detallan los lugares por lo que pasan los aviones de la compañía. El señor L buscó con instancia dónde se encontraba Israel, pero no figuraba tal país en el mapa jordano, sino que en su lugar ponía Palestina. No obstante, sí figuraba la ciudad de Tel Aviv. El ciudadano israelí señor L se quejó en Tel Aviv ante la oficina de esta compañía aérea jordana, dirigida por la señorita Deborah Bruckstein, que chequeó las mapas citadas en los cuales figuraban claramente las ciudades de Tel Aviv y Haifa y donde no se habla del Estado palestino. El señor L insistió que en aquello no era así. En un mapa ni Israel ni Palestina figuraban, y en el otro solo figura Palestina. Bruckstein alegó que la revista Royal Wings, que se distribuye a bordo del avión, se edita en Londres sin posibilidad de control por parte del contingente israelí de la compañía. El portavoz del Ministerio de Exterior, Elena Ravid, dio a conocer que el ministerio no era consciente del asunto. Bueno, pues nada, muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ehud Golwasser y Eldad Regev, los dos soldados que fueron capturados por Hezbollah, según un informe del Tzahal que fue filtrado el miércoles a la prensa, podría ser que estuvieran muertos. El Tzahal reconoce la existencia de dicho informe, pero asegura que defiende la hipótesis de que los dos militares siguen vivos. En otro orden de factores, en Israel, el efecto de la comisión Baker-Hamilton ha traído las primeras consecuencias. El primer ministro israelí Ehud Olmert manifestó este jueves que su gobierno difiere con la comisión Baker-Hamilton sobre que exista una relación entre el conflicto de Israel con sus vecinos árabes y el de Irak, pero aseguró que independientemente de ese documento está dispuesto a negociar con los regímenes moderados. El primer ministro israelí explicó que el apoyo de Siria a grupos como Hezbollah tampoco alienta la apertura de un canal de negociaciones. Por el contrario, se mostró más optimista en el caso palestino y reiteró su disposición a negociar con cualquier gobierno de la Autoridad Nacional Palestina que acepte las condiciones definidas por el Cuarteto de Madrid, formado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU. En las palabras del primer ministro sobre los intentos para establecer un vínculo entre la situación en Irak y el conflicto en Israel, dijo: puedo decir que tenemos opiniones diferentes. Hizo estas declaraciones en un encuentro con editores de la prensa israelí cuando fue consultado por las conclusiones que había presentado el grupo de estudios sobre el conflicto de Irak. También agregó que no sabe lo que Bush decidirá hacer con el informe, pero que le parecía un poco precipitado el opinar todavía, y que además, por lo que había oído sobre Siria,
por parte del presidente y de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, es que no se va a abrir un camino para las negociaciones ni entre Estados Unidos y Siria, ni entre Israel y Siria. Bueno, será cuestión de esperar y de ver qué es lo que sucede. Por otro lado, reiteró Olmert su postura de que la llamada iniciativa saudí de 2002 es positiva y que está dispuesto a reunirse con líderes de países moderados para discutirlo. También hablando de las posibilidades de para hablar con Siria, de lo que estaría dispuesto a dar Israel, evidentemente hablando de la entrega del Golán, de todo o no, dijo que tiene constancia de 2 primeros ministros o incluso más, refiriéndose a Ehud Barak y a Isaac Rabin, y diciendo que tal vez también Netanyahu habían ofrecido una retirada completa. Por otro lado, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, el brazo armado de Fatah, anunciaron ayer que reanudarían sus ataques con cohetes contra Israel porque consideran que no están vinculados por el acuerdo de alto el fuego, porque según ellos, o según se hizo eco el diario Jerusalem Post, Israel seguiría violando el alto el fuego. Nadie está contento. El caso es que seguimos en Israel hablando de los árabes en Israel. El Comité Superior Árabe de Supervisión publicó un documento en el que muestra las peticiones de los árabes israelíes de una mayor autonomía cultural, religiosa y educativa, así como del derecho a veto sobre las decisiones del gobierno en asuntos nacionales que les afecten. El texto, titulado La visión futura de los palestinos árabes en Israel, estipula que los árabes israelíes solicitarán que durante las próximas 2 décadas Israel se convierta en un Estado binacional que coexista junto a un Estado independiente palestino. Responsables del comité explicaron al diario Haaretz que el documento es un principio básico en la historia de los árabes israelíes y que su principal objetivo es encender la chispa del debate político en el futuro de los palestinos árabes en Israel. El presidente del Comité de Supervisión, Shawik Hatib, explicó que el documento pide que Israel reconozca a la comunidad árabe como una minoría nacional con el derecho a ser representada en foros internacionales. Según Hatib, los israelíes judíos no deberían verlo como una amenaza. El informe cuenta con 8 capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a un campo determinado. El referente a las relaciones con el Estado no dice que los árabes israelíes reconozcan el carácter judío de Israel, aunque aseguran que desean verlo como una patria conjunta para las 2 naciones. El documento presenta a Israel como un Estado creado por el colonialismo, que creció de manera fuerte por la emigración judía a Palestina tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. También sostiene que Israel impuso una política colonial contra los ciudadanos árabes, incluyendo confiscación de sus tierras y la redefinición de la cultura como judía. El texto también señala que el público árabe no ve al actual sistema político israelí como una democracia, agregando que Israel para ellos es una etnocracia como lo son Turquía, Sri Lanka o Letonia, entre otros. Dudamos que este informe sea muy del agrado de los judíos en Israel, por lo menos. Seguimos, nos venimos a España, vamos a hablar de cosas más interesantes. El Consejo de Ministros autorizó ayer la firma de un convenio por el que se crea el consorcio Casa Sefarad de Israel, destinado a fomentar el desarrollo de las relaciones con la comunidad y organizaciones judías. Según informó el Gobierno, la creación de la Casa Sefarad de Israel sigue la línea de otras instituciones anteriormente promovidas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, como la Casa de América, Casa Asia, Casa Árabe y Casa África. Así se refuerza esta red institucional de referencia para la acción exterior, orientada a los países, regiones o comunidades que constituyen una prioridad para los intereses de España. Casa Sefarad de Israel se constituye mediante un consorcio interadministrativo con personalidad jurídica propia en el que participan el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es quien suma la mayor aportación, incluyendo la que realiza la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que es la ciudad donde tendrá sede la nueva institución. Y como se viene el fin de semana, no queremos seguir hablando de políticas, ni de diputados, ni nada que se le parezca, nos vamos de inauguración. El Museo Judío de Viena inauguró ayer una exposición sobre Felix Salten, autor del cuento Bambi, que fue llevado al cine en 1942 por Walt Disney y es una de las películas de animación para niños más vista de la historia. Felix Salten, escritor, periodista exiliado, es el título de la exhibición que trata de salvar del olvido a un hombre cuyas obras siempre fueron más famosas que él mismo. Salten, cuyo verdadero nombre era Sigmund Salzmann, no solo escribió la historia del famoso cervatillo Bambi, también es el autor de la novela erótica Josephine Mutzenbacher, cuya versión cinematográfica filmada en 1970 es considerada uno de los mitos del séptimo arte germanohablante. De Bambi a una novela erótica, desde luego que era ecléctico. Es el ex periodista y crítico de teatro, además fue autor del Perro de Florencia, en el que se basó la película Cariño, estoy hecho un perro, que fue una película de 1959, de la que hace poco se hizo un remake con Tim Allen.
En 1925, después de publicar varias novelas, sustituyó a Arthur Schnitzer como presidente del Pen Club austríaco, cargo que después abandonó en el 33 debido a una pelea con los miembros nacionalistas germanos de la Asociación de Escritores. Tras la anexión de Austria por Hitler en el 38 tuvo que emigrar a Suiza por ser judío y murió a los 76 años de edad en el 45, poco después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Una de sus nietas, Lea Weiler, dijo que a pesar de su éxito como autor, Salten siempre fue pobre, que de hecho había vendido los derechos de autor de Bambi a Walt Disney por solamente $1.000. De la época, pero solamente $1.000. Y seguimos en otra inauguración. El miércoles fue inaugurada la Sala Lucena, perla de Sefarad del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, que completa el recorrido temático del Museo Lucentino. La nueva sala está dedicada en su integridad al pasado judío de la ciudad y recoge en sus vitrinas por primera vez desde su descubrimiento a mediados del siglo XX una representación de los dos principales tesoros de la época judía encontrados en la ciudad, el Tesorillo de la Mora y el Tesorillo del Castillo, que se conservan en el Museo Arqueológico Provincial. Según explicó la concejal de Cultura y Patrimonio María José Lara, esta nueva sala permitirá a los lucentinos y a quienes visitan el museo encontrarse con una parte de la historia de su ciudad, la floreciente etapa de presencia judía de la que apenas existen vestigios monumentales. La sala permite observar una amplia vitrina dedicada a los útiles cotidianos de los judíos lucentinos y en ella se muestran restos procedentes de distintas excavaciones urbanas y también la reciente realizada en la Plaza Nueva. Además se muestra una colección de los hallazgos de la necrópolis encontrada junto a la Basílica de Coracho y más cosas. Nosotros además nos vamos ahora a otro museo. Una exhibición de piezas cristianas y judías se inauguró ayer en el Museo de Arte de Fort Lauderdale, presentando por primera vez en el sur de Florida algunos de los descubrimientos arqueológicos más significativos de Israel. La cuna de la cristiandad, Tesoros de la Tierra Santa, organizada por el Museo de Israel en Jerusalén, reúne una colección de raros objetos que datan del tiempo de Jesús hasta el siglo VII. Los descubrimientos incluyen una porción recién restaurada de los papiros del Mar Muerto que nunca se habían mostrado anteriormente, la caja funeraria de Caifás, el sumo sacerdote que según el Nuevo Testamento entregó a Jesús a los romanos para su juicio y crucifixión y una placa conmemorativa inscrita con el nombre de Poncio Pilatos. La exhibición se va a prolongar hasta el 15 de abril y se concentra en 3 grandes temas: la Tierra Santa en tiempos de Jesús, el ascenso de la cristiandad y las tempranas sinagogas y símbolos judíos. Los funcionarios de los museos dijeron que esperaban que la colección arrojara luz sobre la herencia común de cristianos y judíos. Y vamos ahora, terminando esta primera parte del informativo, con un libro. La editorial Lengua de Trapo publica en España la obra de Anna Benjamin, 7x1, 7 crímenes per cápita, construida sobre la base de testimonios reales unidos en una sola historia, la de 2 mujeres que se confiesan autoras de 7 crímenes. Ana Valentina Benjamin, sobrina nieta del escritor Walter Benjamin, nació en Buenos Aires y como periodista ha ejercido en Argentina, Estados Unidos, Alemania y España, país en donde reside actualmente. En 2001 la autora publicó la novela Respuestas a un difunto, con la que obtuvo el primer premio del Certamen Internacional de Narrativa Pablo Neruda, basado en un caso real de violencia doméstica, y en 2003 fue finalista del Certamen Utsa de Oro por su relato El país de los sin tumba. En 2004 recibió una mención especial por el jurado del concurso de relato breve Maxop por la obra El exilio. Respecto a la obra 7x1, 7 crímenes per cápita, está construida, como les decíamos, sobre los testimonios de estas mujeres hablando de los crímenes. Si han cometido esos crímenes o no, si son producto de su imaginación, pues es algo que decidirá el lector, a quien recomendamos ampliamente la obra de esta autora. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos venimos al rincón de Dieguito. Hola. ¿De qué hablamos? De premios para los vinos israelíes. Bueno, como estamos de premiantes últimamente. Sí. En el 6º concurso, La Mujer Elige 2006, para premiar a vinos y licores, celebrado en Tel Aviv, compitieron más de 150 vinos israelíes que fueron premiados en el Mediterranean International Wine Challenge Travel Vino 2006. No era la primera vez que los vinos israelíes reciben premios importantes. Ya obtuvieron medallas en el 7º concurso mundial de vinos y licores celebrado en Centroamérica, Panamá, Vinos 2006, en el que intervinieron 2.405 vinos de todo el mundo.
En el caso de la Mujer Elige 2006, una de sus grandes bodegas, Carmel Winery, obtuvo una de las preciadas doble medallas de oro, y 5 vinos más obtuvieron medalla de oro y un vino medalla de plata. Lo más importante estuvo en el envío de vinos a través de Moisés Pack, que unió a un grupo de bodegas y envió sus vinos a Centroamérica, a Panamá Vinos. Israel llegó al 6º concurso de vinos y licores, La Mujer Elige 2006, a través de Moisés Pack, y también de amantes del vino israelí en Argentina y los Estados Unidos. Israel, un pequeño país que no solo exporta el 50% de lo que produce en su propio país, sino que además importa vinos del mundo para completar su mercado interno. Triunfa en los mercados internacionales con su producto. Lo que pocos israelíes saben y el mundo en general desconocía es que los vinos de Israel tenían una calidad excelente y pueden competir con cualquier vino del mundo. Sin duda, Carmel Winery fue el vino más destacado de Israel en Argentina al lograr con su cosecha tardía Shell Single Winery. Gesellschaft 2005, la doble medalla de oro en el 6º Congreso de Vinos y Licores La Mujer Elige 2006. Es el premio a una bodega líder y reconocida a la que deberían imitar otras grandes bodegas como Golan, Recanati, Barkan, Binyaminah, Saslove, Tavor, Yatir y Dalton, o la tan numerada Domiena du Castel. Da ganas de beber vino, ¿no? Pero vamos, no te digo yo cómo. Este fin de semana habrá que brindar. Sí, ya. Pues muchas gracias, Iggy. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que pases un gran fin de semana. Igualmente. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom. Buen fin de semana y hasta el lunes que viene.